Muchísimas gracias por esta bienvenida, compañeras, compañeros, militantes de nuestro movimiento, dirigentes, representantes, tanto diputadas, diputados, senadoras, senadores, presidentes municipales, pero sobre todo a todos los amigos de Morena. El día de hoy estamos muy contentos de venir a estas hermosas tierras de Tlaxcala. Es nuestro segundo día de este recorrido que iniciamos el día de ayer. Queríamos venir para acá, iniciar nuestra labor al frente del partido, encontrándonos con ustedes para poder ir delineando juntas y juntos lo que será un trabajo permanente, un trabajo arduo por los próximos días, meses y años. Un trabajo que nos permita fortalecer a este hermoso movimiento para que continúe siendo un faro y un vehículo para la transformación. Aquí todos sabemos que Morena fue construido precisamente para ser un vehículo para transformar la vida de millones de mexicanas y mexicanos. No construimos Morena simplemente para ganar elecciones y para tener cargos. Construimos Morena para ser un país más justo, más igualitario, y de eso se trata. Que aprovechemos bien el tiempo, todas y todos, para que este movimiento dure por muchas generaciones. Hace apenas un par de semanas, un poquito menos, terminó el mandato del presidente más querido que ha tenido este país, Andrés Manuel López Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Ese hombre que por su perseverancia, que por sus convicciones, logró que a pesar de todas las adversidades, junto a millones de mujeres y hombres, muchísimas de ustedes, pudiéramos transformación de la vida pública de México. Se dice sencillo, pero es la cuarta transformación que ha vivido nuestro país de manera pacífica, sin romper un solo vidrio, sin violencia, logramos lo que parecía imposible. Con el presidente López Obrador entendimos y probamos muchas cosas, pero de entrada que es posible lo que se decía que no, que se podía llevar a cabo en nuestro país un modelo económico distinto, en donde con un método que es acabar con la enorme corrupción que durante años nuestros gobernantes se sirvieron con manos llenas, eliminando la corrupción y eliminando los privilegios, porque no podemos olvidar el avión presidencial, los grandes lujos, las casas en Miami, en la playa y todos los gobernantes con muchísimos lujos viviendo del erario público. Con esas dos, eliminando la corrupción y eliminando los privilegios de los altos funcionarios, se podía invertir en el bienestar de la gente. Esos recursos, sin la necesidad de que aumentaran más impuestos, sin la necesidad de que se endeudara al país, sirvieron para algo que hoy no son programas sociales,
son derechos que conocemos todas y todos. Derechos a los adultos mayores, que por cierto ahora están en la Constitución y que tocamos madera, pero venga, los tiene que cumplir. Derechos a los adultos mayores, derechos a las personas con discapacidad, derechos a los campesinos, a las campesinas, a todos los estudiantes de escuelas públicas, muchos de ellos de preparatoria que tenían que salir de la escuela para poder apoyar en sus familias y que hoy reciben una beca y que gracias a eso pueden seguir estudiando. Jóvenes que no tenían alternativas, que les llamaban ninis porque no estudiaban y no trabajaban porque no había opciones y que hoy tienen garantizado un futuro en nuestro país. López Obrador nos demostró que era un mito y no una realidad, que no se podía subir el salario de los mexicanos y de las mexicanas. El salario mínimo tenía que estar por debajo de los índices de pobreza, que no alcanzaba ni para una canasta básica. Apostaron durante muchos años a ser un país de salarios de hambre. Y gracias a López Obrador ese mito se cayó por su propio peso y logramos duplicar el salario mínimo y elevarlo de manera importantísima. Demostró también que si se administran bien los recursos del pueblo, alcanza para invertir en el desarrollo y no tener que estar concesionando todo a las empresas privadas. Con recursos públicos, en 6 años se lograron construir trenes, puertos, aeropuertos, refinerías, sistemas de riego, presas, plantas de generación eléctrica, hospitales, universidades, parques, hidroeléctricas, carreteras, caminos rurales y un montón de etcétera, gracias a una administración honrada, honesta, que ha permitido el desarrollo de nuestro país. Pero quizá de las cosas más importantes, no me dejarán mentir ustedes, es que nos demostró que cuando se actúa con rectitud y con honestidad y se tiene autoridad moral, no hay campaña de desprestigio. Por mucho que le impulsen los más poderosos empresarios, dueños de medios de comunicación o incluso en el extranjero, que puedan debilitar el respaldo de la gente. Si alguien enfrentó campañas en su contra, fue López Obrador y salió con la frente en alto y con un pueblo queriéndolo y honrándolo. Ahora que el presidente se fue a Palenque, a su merecido descanso y a seguir luchando, pero ahora desde la escritura se cierra una etapa histórica que tuvimos el enorme privilegio de vivir, de constatar. Pero para nuestra fortuna, porque en todo esto se requiere también suerte, inicia otra etapa histórica en nuestro país. El segundo piso de la cuarta transformación de la mano de la primera mujer presidenta de nuestra patria, Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Y a poco no es emocionante? No habíamos tenido una mujer presidenta en 200 años. El 2 de junio pasado, el pueblo de México optó por que continuara la transformación, por seguir revolucionando conciencias y cambiando la vida de la gente. Lo hizo de manera libre, pero también lo hizo de manera contundente, como sucedió aquí en Tlaxcala, sucedió en todo el país. Las mexicanas y los mexicanos optaron por una mujer extraordinaria, una mujer que es científica, que es madre, que es abuela,
Por cierto, ahora la criticaron que porque era ama de casa, que es ama de casa, que es dirigente política, que fue una gobernante excepcional en la Ciudad de México, una mujer de convicciones, pero sobre todo, y para nosotros poder presumir, una mujer honesta y con buenos sentimientos. Esa es Claudia. Es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Así, compañeras y compañeros, que hoy desde Morena, desde nuestro partido, nos toca la tarea de acompañarla, de respaldarla, de estar a la altura del segundo piso de la Cuarta Transformación. Y por eso venimos aquí a encontrarnos con ustedes, porque consideramos que es tiempo de reorganizarnos, de delinear con muchísima claridad nuestras acciones para lo que viene, para los próximos meses y los próximos años. Así que les vamos a proponer regresar al origen con el método con el que construimos este inmenso y hoy imparable movimiento. ¿Qué significa eso? A partir de diciembre, vamos a iniciar con la conformación de todos los comités seccionales que existen en nuestro país, más de 70,751 comités. A ver, les pregunto si alguna o alguno de ustedes se acuerdan de los comités del cambio verdadero. Sí, se acuerdan cuando iniciamos Morena, que iniciamos con los comités seccionales. Así construimos Morena desde abajo, con organización puerta por puerta, casa por casa, abriendo las puertas de nuestro partido movimiento para invitar a las vecinas, a los vecinos que de manera libre se sientan a gusto, vengan, participen de manera activa. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a invitarlos a todas y a todos con entusiasmo y, por supuesto, sin ningún tipo de sectarismo ni derecho de admisión. Somos millones, ya lo decía nuestra campaña, y a esos millones los vamos a invitar. También regresaremos a la tarea que fue pilar de nuestra organización, el periódico Regeneración. Ese periódico que repartíamos casa por casa y que llegó a todos los rincones de México, fue lo que nos permitió poder romper con el cerco informativo y con las campañas de desprestigio masivas que salían todo el día y siguen saliendo en la televisión, en el radio y también, por supuesto, en las redes sociales. Claro que tenemos las redes sociales, pero no es lo mismo. Regresaremos a que los comités y todos los que formamos parte de Morena utilicemos este instrumento de periódico Regeneración para poder informarle a la militancia de lo que estamos haciendo y de lo que está haciendo nuestra presidenta. También iniciaremos una campaña masiva de afiliación y credencialización. Todos vamos a tener nuestra credencial de Morena. Y todos vamos a ayudar en esa tarea. Solamente piensen una cosa. 36 millones de ciudadanas y ciudadanos votaron por la hoy presidenta Claudia Sheinbaum.
todos esos millones tenemos que invitar a nuestro movimiento, ¿o queremos ser un partido de 2,5 millones? Vamos a invitar a los 36 millones que optaron por nosotros y los que sigamos convenciendo en el camino. Así que esa es otra tarea en la que todos vamos a participar. Y como aquí ya lo expresó nuestra secretaria general, Carolina Rangel, una de nuestras tareas también estará encaminada en garantizar y cuidar entre todas y todos que los gobiernos emanados de nuestro movimiento no se alejen de los principios de Morena, que no se alejen del pueblo, que gobiernen con honestidad, que gobiernen con honradez, con sencillez. Por ello es que estamos llamando a todas las autoridades, presidentas municipales, presidentes, regidores, síndicos, diputadas, diputados, tanto federales como locales, senadores, gobernadores, a todas las autoridades surgidas de nuestro movimiento a que puedan firmar el decálogo que acabamos de conocer hace unos minutos. Y todos vamos a estar vigilantes de que se cumplan. Finalmente, el día de hoy, también les entregamos un librillo. ¿Sí se los entregaron o no se los entregaron? Estos son los 100 postulados de un o una morenista. Este catálogo de ideas y principios nos va a permitir identificarnos y conducirnos en la vida, en la lucha, en el movimiento, en la política, en el ejercicio del poder y la economía. Tiene como antecedente, y a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan, la Constitución Moral que en 2018, siendo López Obrador candidato presidencial, planteó para recoger los valores morales, culturales y espirituales que le daban fortaleza a nuestro movimiento. Es una guía ética. Todos lo tendrán y se los entregaremos, y al final ustedes pueden ver que aquí hay que poner el nombre completo de todos los que integramos a Morena y sobre todo firmarlo. Pero esto es lo de menos, lo que importa es cumplirlo, hacerlo nuestro. Yo les aseguro que si lo ojean y lo empiezan a ver, todos estos postulados les serán del todo conocidos, porque tiene que ver con la esencia del movimiento y el legado de López Obrador. Así que este será un instrumento también que habremos de repartir entre todos los morenistas. Finalmente se les entregó a ustedes también una papeleta en donde pueden escribir las propuestas que nos hacen a nosotros, al Comité Nacional, para que podamos fortalecer el plan de trabajo que vamos a seguir. ¿Sí se las dieron? Sí, perfecto. Entonces ahí pueden escribir sus propuestas, las vamos a procesar y las habremos de integrar. Hoy tenemos una oportunidad en Morena que no vamos a desaprovechar porque no tenemos elecciones ni el próximo año ni el siguiente, salvo en algunos estados. Así que por primera vez desde que creamos nuestro partido, tenemos el tiempo suficiente para poder reorganizarnos y darle mucha institucionalidad a nuestro partido. Solamente les voy a compartir parte de lo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Congreso Nacional, apenas hace unas semanas, cuando se despidió y puso en pausa su militancia a Morena, porque siendo presidenta de México, igual que lo hizo el presidente Obrador, pues como presidenta tiene que gobernar para todas y para todos. Y partido, como su nombre lo indica, es una parte. Entonces puso en pausa su militancia y en ese congreso, antes de irse, nos sugirió varias cosas que hoy retomo. El primero tiene que ver con privilegiar la unidad. Nos dijo
a todas y a todos los que pertenecemos a este movimiento que todas y todos somos valiosos y que no podemos actuar con sectarismos, que no podemos tomar decisiones por intereses personales, que por encima de nosotros está el interés general y que por eso tenemos que siempre permanecer unidos. Esa es una de las tareas que tenemos. La segunda también nos dijo, no podemos ser un partido de Estado. El gobierno es el gobierno y el partido es el partido. El partido debe actuar con independencia y debemos de asumir nuestra responsabilidad respaldando a nuestros gobiernos de los 3 niveles, por supuesto, a nuestra presidenta. Nos sugirió también que tuviéramos procesos abiertos y transparentes para la selección de nuestros candidatos cuando lleguen los procesos. Y nos sugirió que no olvidemos el método de encuesta, que la encuesta nos ha ayudado mucho para poder decir quién es quien tiene mayor respaldo de nuestro pueblo. Finalmente, una sugerencia más. Nos dijo, nunca dejemos de ser partido movimiento. Y eso es profundo, porque tiene que ver con que no somos un instrumento que se activa cuando hay elecciones. Significa que somos un partido movimiento que lucha por causas justas y que todo el tiempo está activo y está revolucionando conciencias. Por ejemplo, compañeras y compañeros, ¿saben ustedes que se está implementando una reforma al Poder Judicial? ¿Sí o no? ¿Y saben ustedes las razones? Si bien se avanzó en eliminar la corrupción en el Ejecutivo y en el Legislativo, en el Poder Judicial las cosas no cambiaron y se siguió con los altos salarios de los ministros que ganan más de 400,000 pesos mensuales, violentando la Constitución. Se continuó con actos de corrupción, nepotismo, amiguismo. ¿Saben ustedes que el 80% de los delincuentes o de los presuntos delincuentes que se liberan los hace en sábados? Viernes, sábado y domingo aprovechan para que no haya quien atienda. Muchísima corrupción, no fue un poder que se transformó. Y por eso la importancia de que todos no solamente seamos conscientes de lo que estamos viviendo, sino que ayudemos a difundir, porque a todos nos toca el poder hacer y lograr que esta reforma al Poder Judicial sume a la transformación de nuestro país. Así que, compañeras y compañeros, les agradecemos a todas, a todos que hayan acudido el día de hoy. Era muy importante para nosotros tener este encuentro. Pero antes de despedirme, quiero leerles el último párrafo del mensaje de despedida que nos dejó Andrés Manuel López Obrador antes de irse, no al pueblo de México, a los morenistas, a las morenistas y los morenistas, porque esto es lo que debemos cuidar, y se los leo. Antepongan siempre el interés de México y las necesidades de la gente a los afanes y las rencillas personales. Fortalezcan la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido. Mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad. No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas. Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo.
mientan, no traicionen nunca al pueblo y sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando empezamos a caminar juntos. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador hicimos historia y con la presidenta Claudia Sheinbaum la seguiremos haciendo. Así que como es y siempre será un honor estar con Obrador, en estos tiempos que son tiempos de mujeres, decimos, es un honor estar con Claudia hoy. ¡Que viva la cuarta transformación de la vida pública de México! ¡Que viva Morena! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias. Agradecemos